Bien, siendo las 8 de la mañana, estimados alumnos, damos inicio a nuestra clase, ¿no? El día de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con su actividad diaria que ustedes realizan en la academia, que es el aprendizaje de conocimientos, ¿no? Todo lo que es el aprendizaje académico. Entonces, este enfoque sobre el aprendizaje, el enfoque cognitivo, lo explica muy bien, ¿no? Cómo es que aprenden las personas, ¿no? Y este es un tema que les va a servir indudablemente en mejorar sus métodos, sus técnicas, ¿no? De estudio, ¿no? A ver, ¿cuántos alumnos hay ya? Para ver un poco, para tener una idea. 13 alumnos, realmente muy poco, ni siquiera a la mitad llegamos, chicos, ¿no? Entonces, pero bueno, seguimos. Entonces, y, creo yo, chicos, que a estas alturas del desarrollo del ciclo, ¿no? Cuando ya llevamos, ¿no? Más de 2 meses, ¿no? Más de 2 meses. Este, yo me imagino que ustedes han ido mejorando sus formas, sus métodos de estudiar, ¿no? Y hasta ahorita me imagino que son conscientes qué están cambiando en sus formas de estudiar. Creo que lo primero que ha cambiado es sus hábitos, ¿no? Me imagino que ahora estudian más que estudiaban cuando estaban en la secundaria, ¿no? Porque ahora la pre le da mucha información en todos los cursos, semana tras semana, ¿no? Entonces, tienen que dedicar más tiempo al estudio, ¿no? Eso es, creo, un primer cambio, ¿no? Entonces, pero también me imagino en sus formas como ustedes leen, también han tenido que cambiar, ¿no? Este, eh, Sería interesante conocer qué cambios ustedes han hecho a la actualidad, ¿no? ¿Qué han mejorado en sus formas de estudiar, ¿no? Que ustedes ahora son conscientes que estas nuevas formas de estudio les permiten, ¿no? Aprender más eficazmente, ¿no? Sin olvidarse, porque los alumnos tienen estos problemas, ¿no? La distracción, muy rápido se distraen, la procrastinación, se demoran para ponerse a estudiar, ¿no? O si no, también a veces la desmotivación, ¿no? Que no tienen ganas para ponerse a estudiar, ¿no? O sea, múltiples los problemas que tienen los estudiantes, ¿no? Chicos, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en ustedes, ¿no? En estos 2 meses. ¿Se podría un poco compartir ese testimonio? Digamos así. A ver, vamos a ver. ¿No? Por ejemplo, Áñez, ¿no? Acevedo, Peter Albino, Anderson Ayala, Brisa Candia, ¿no? Acá hay dos hermanas, Ángela Candia también, ¿no? Sergio Castillo, ¿no? Ángelo Copaja, ¿no? De la Cruz Ramos, Joel, ¿no? Sobrino, Natalia de la Torre, María Espinosa, Cintia. Bueno, ahora eh, ya hay más alumnos, ¿no? Qué bueno. ¿Algún comentario, chicos? ¿O todavía no se despiertan? Bueno, seguimos. Como no tenemos mucho tiempo y siempre el tiempo es nuestro peor enemigo porque solamente tenemos 55 minutos, el día de hoy vamos a abordar, ¿no? La definición del aprendizaje cognitivo, ¿no? Las teorías cognitivas del aprendizaje. El aprendizaje observacional, ¿no? Que este es un modelo también de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, lo que yo les hablaba, los métodos, ¿no? De estudio, la metacognición y el aprendizaje autorregulado y cooperativo, ¿no? Entonces, empezamos por la definición. ¿Por qué aprendemos nosotros? ¿No? Nosotros aprendemos
chicos, básicamente porque reflexionamos. Sin reflexión no hay aprendizaje, ¿no? Por eso le dicen a ustedes, cuando ustedes escuchen una clase, cuando ustedes lean un cuadernillo, ¿no? Ustedes tienen que dedicarle después un tiempo para hacer una reflexión sobre eso. Es decir, hacer un esquema, un cuadro sinóptico, un resumen. Ustedes tienen que valorar esa información que han recibido en clase. Si ustedes no hacen eso, ¿no? Entonces ustedes van a tener la ilusión que han aprendido y en realidad no han aprendido, ¿no? El alumno aprende cuando es capaz de organizar esa información que ha recibido y es capaz de dar una clase sobre eso. Cuando el alumno está listo para dar una clase sobre ese tema que ha recibido, yo puedo decir, ese alumno ya domina el tema. Pero si ese alumno se queda con la ilusión, ¿no? Que ya lo sabe porque ha escuchado la clase, se está engañando. Él mismo se está engañando, ¿no? No está aprendido. Recuerda tú que San Marcos, después en la evaluación, en el examen, te va a poner un caso, un ejemplo de la vida cotidiana. Y con esa teoría que tú has recibido, tienes que interpretar ese caso. O sea, tú tienes que dominar el tema, ¿no? Por eso tienes que valorar, organizar, sistematizar la información. Tú, no copiar igualito como el profesor lo ha puesto en la diapositiva. Eso no te sirve a ti. Eso le sirve al profesor, porque el profesor ha organizado así su material, ¿no? Lo que te sirve a ti es tú cómo lo organizas. Eso te sirve a ti, ¿no? Y si tú no haces esa tarea, ¿no? En realidad no estás aprendiendo, ¿ya? Entonces, eh, aprender, chicos, es utilizar el pensamiento, utilizar la imaginación, utilizar la motivación, utilizar la memoria. Esos procesos se llaman procesos cognitivos, ¿no? Es decir, cuando tú logras entusiasmarte, cuando tú logras tener disposición para el aprendizaje, ¿no? Cuando tú logras tener motivación para el aprendizaje, tú aprendes, ¿no? Cuando tú sabes organizar la información, sabes almacenar la información, tú estás aprendiendo porque estás almacenando, ¿no? Esa información. Por eso, para esta teoría, chicos, el aprendizaje o son los cambios que ocurren en los procesos mediadores. ¿Cuáles son los procesos mediadores? Todos ellos, mira, motivación, atención, percepción, pensamiento, lenguaje, memoria, ¿no? Esos son procesos mediadores o constructos hipotéticos también le llaman, ¿no? Entre la recepción del estímulo y la respuesta, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce el aprendizaje para el enfoque cognitivo? No se produce en la relación estímulo-respuesta, ahí no se produce. Se produce en la mente, en los procesos mediadores, en esos cambios, ¿no? De perspectiva que tiene el alumno sobre esa información, ¿ya? Y Profe, disculpe, sí, ¿estaba sí, compartiendo? claro, o Sí. no. Perdón, 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 perdón. Creo que no, no, gracias, gracias. Mira, no estaba compartiendo. Lo había dejado. Muchas gracias. A veces, ajá, ya. Entonces, chicos, esta es la reflexión que quería hacerles, ¿no? De cómo, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Esta es la reflexión que les estaba haciendo, chicos, respecto a método de estudio, ¿no? Este, Estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy: la definición, teorías cognitivas del aprendizaje, aprendizaje observacional, estrategias de aprendizaje, metacognición, aprendizaje autorregulado y cooperativo, ¿no? Estos son los puntos que estamos tratando, ¿no? Y esta es la definición, el concepto, ¿no? La mente, dice el enfoque cognitivo, tiene estructuras, procesos, mediadores, ¿no? Constructos hipotéticos. O sea, en realidad son suposiciones que hacemos los psicólogos que ahí en la mente existen estos procesos, ¿no? Son suposiciones, ¿no? ¿Qué cosa existe en la mente?
En la mente existe motivación, existe atención, existe percepción, existe el pensamiento, existe el lenguaje, existe la memoria, ¿no? Existe la imaginación. Entonces, cuando utilizamos nosotros esos procesos, nosotros aprendemos, dice este enfoque, ¿no? Y el proceso básico, esencial para aprender, chicos, es el pensamiento. Es decir, cuando yo analizo, cuando yo sintetizo, cuando yo hago inferencias, cuando yo hago extrapolaciones, ¿no? De ese concepto, de esa teoría, nuevos casos, ¿no? Entonces, ahí yo recién estoy aprendiendo. Por eso, chicos, que el aprendizaje es una actitud activa, no es una actitud pasiva. Aprender no significa, ¿no? Ir a clases como si me fuera a la iglesia, a mi parroquia, a escuchar, ¿no? El sermón, ¿no? Del curita. No, eso no es aprender. Aprender es participar, aprender es reflexionar, ¿no? Actitud activa, ¿no? Aprender es encontrar respuestas en la clase del profesor a mis preguntas, a mis dudas, a mis contradicciones. Eso es aprender, ¿ya? O sea, hay que ir con una actitud de cuestionarlo, una actitud de comparar, ¿no? Con esa actitud, con una actitud de no entender, buscar respuestas, ¿no? Entonces, eso es aprender. O sea, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, chicos, ¿no? Eh, Recuerden ustedes que antes en la psicología, en la educación, ¿no? Estoy hablando de 1950, 1940, el enfoque que predominaba en el ambiente educativo, el enfoque conductual, ¿no? Ese era el enfoque conductual que predominaba. Pero, ¿cuándo empezó el enfoque cognitivo a predominar? ¿No? Hasta ahorita. Cuando la teoría gestáltica demostró, ¿no? Que los sujetos aprenden por los cambios que se dan en la mente. Y lo demostró en un animal. Entonces, la Gestalt dijo, si el animal aprende por los cambios que se dan en su propia mente, con mayor razón en el ser humano. O sea que no solamente el ser humano aprende por una relación estímulo-respuesta. Y allí fue determinante el experimento de Kohler, ¿no? Kohler, recuerdan ustedes, es un representante de la teoría gestáltica, ¿no? La Gestalt es una teoría, ¿no? Que le da mucha importancia, ¿no? A la percepción, ¿no? Y desde allí aportó el concepto de insight, ¿no? Ese es el insight. Y insight es comprensión súbita, comprensión repentina, ¿no? Comprensión súbita, comprensión repentina. Eh, y nosotros tenemos este tipo de experiencias, ¿no? A veces nos preguntamos del porqué de la actitud de una persona y no entendemos su reacción. Y dice que a veces estamos pensando así en ese tema y no encontramos una explicación. Puede pasar un día, 2 días, y por arte de magia, a veces ni siquiera ya estamos pensando en ese tema y como por arte de magia viene como un relámpago, como un fogonazo en nuestra mente la explicación, ¿no? A la conducta, ¿no? De ese familiar o ese amigo, ¿no? Entonces dice, recién entendí por qué su actitud es así, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia se tiene allí? Una experiencia de insight, una experiencia de comprensión súbita. Y eso sucede mucho en el examen, ¿no, chicos? A veces en el examen uno está que quiere resolver un determinado ítem, no le sale, uno se empecina porque tiene la sensación que sí lo puede resolver, pero no encuentra el dato para resolverlo y bueno, para no eh, incomodarse, ¿no? Y malograrse todo el examen, lo deja ya a esa pregunta, la deja. Termina el examen, están retornando a casa y a veces ni siquiera están pensando ya en ese ítem y como por arte de magia, ¿no? A nuestra mente viene la solución a ese problema. Y en ese momento uno dice, ¿cómo no lo pensé de esta manera? Si era tan fácil. La solución era fácil, no lo pensé así, ¿no? ¿Qué cosa ha tenido
ese alumno una experiencia de insight, una experiencia de comprensión súbita, comprensión repentina. Y eso lo demostró Kohler con animales, ¿no? Con un monito de nombre Sultán, hizo ingresar a este monito hambriento, no le había dado de comer, y en ese ambiente habían cajas dispersas por todo el ambiente. Y en la parte superior una cabeza de plátanos. El monito comenzó a saltar, no podía, estaba bien alto, refunfuñaba, gruñía, estaba frustrado ese monito, ¿no? En eso dice que Kohler, ¿qué hace? Reacomoda las cajas, ya no las pone tan lejos de la cabeza de plátanos, ¿no? Las pone en la misma dirección del campo visual del mono con la cabeza de plátanos. El monito estaba acá, las cajas ya las pone así, ¿no? En la dirección del campo visual del mono con la cabeza de plátanos. Entonces, ¿el mono qué hace? El mono dice, mira las cajas, luego mira la cabeza de plátanos. ¿Y qué se produce en la cabeza de este monito? Una reconfiguración perceptiva. En ese momento al monito se le prende el foquito y encontró la solución a su problema. Comienza a apilar las cajas. ¿Qué había experimentado Sultán, su monito de Kohler? Había experimentado insight, comprensión súbita. Y es también una experiencia famosa, no sé si ustedes se acuerdan de este matemático griego Arquímedes, ¿no? Que estaba 3 días tratando de resolver un problema, no le salía. Y ya un día, dejando de pensar en ese problema mientras estaba bañando, como por arte de magia, ¿no? Encontró la solución a su problema. La solución vino como un relámpago. Él se emocionó, gritó Eureka, lo encontré y salió, dice, desnudo a la calle gritando Eureka, 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 ¿no? Había tenido una experiencia de insight, ¿ya? Entonces, hay que agradecerle a la Gestalt porque demostró que sí, experimentalmente se produce un cambio, un aprendizaje, ¿no? En los sujetos. Y desde ahí comenzaron las teorías cognitivas. ¿Cuáles? Una, procesamiento de la información, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo y el aprendizaje observacional, ¿ya? Entonces, empezamos por procesamiento de la información. Esta teoría, chicos, todos los aportes de esta teoría en realidad no le pertenecen a la psicología, ¿no? Todos estos aportes le pertenecen a la informática. Los psicólogos, algunos, han visto que eh, la forma como la computadora procesa información, esa forma donde el proceso básico ahí es memoria, ¿no? En una computadora procesa información en base a memoria, la memoria RAM, la memoria del disco duro, ¿no? La ruta para almacenar la información. Ese mismo esquema que utiliza la computadora también lo utiliza el ser humano para aprender, dice. Por eso que esta teoría se basa en la metáfora de la computadora, ¿no? ¿Cómo se da el aprendizaje según esta teoría? Para esta teoría, aprender es procesar, almacenar y recuperar información de diferentes tipos de memoria. Como ustedes pueden estar apreciando, esta es la definición de memoria. La memoria es un proceso cognitivo de registro, almacenamiento y recuperación de la información, es lo que dice, ¿no? Entonces, para esta teoría, aprender es saber organizar mejor la información, ¿no? Y dice que ahí se da un procesamiento, ¿no? Es un procesamiento lineal, secuencial, ¿no? ¿Qué cosa tienes al frente? Al frente tienes un cuadernillo, al frente tienes un, una diapositiva, ¿no? Para aprender, ¿qué tienes que hacer primero? Prestar atención, enfocarte en el contenido del cuadernillo, enfocarte en la clase. ¿Qué después tienes que hacer? Identificar de qué se está tratando, de qué se está hablando, a teorías cognitivas, ¿no? Percepción. Después, ¿qué cosa tienes que hacer? Memorizar, almacenar esa información, ¿no? Las teorías cognitivas tratan de los procesos que se producen en la mente del ser humano, ¿no?
¿Qué cosa has hecho? Has memorizado. Luego, ¿qué cosa tienes que hacer? Luego, tienes que utilizar esa información resolviendo ejercicios, problemas en un examen. ¿Qué cosa estás haciendo? Recuperar la información. Ahí estás recuperando la información. Y luego, pensar, por ejemplo, tienes un problema que te están poniendo ahí, un ítem que te están poniendo ahí para que tú resuelvas. Tú tienes que ver las opciones, las alternativas que tienes y cuál es la correcta, ¿no? O sea, tienes que pensar y finalmente elegir la más correcta en base a esa teoría, ¿no? Sobre, sobre el aprendizaje cognitivo, sobre la memoria, ¿no? Y ya finalmente tomar una decisión. Pero el proceso básico en esta teoría, chicos, el proceso básico es memoria. Ese es el proceso básico, ¿no? Saber almacenar la información, saber guardar la información, ¿no? Muy bien. Cualquier duda, yo los estoy leyendo, cualquier comentario, intervención. Luego tenemos la teoría del descubrimiento, de aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, ¿no? Profesor, disculpe interrumpirlo. Sí, sí, sí. ¿Pudiese volver a la anterior diapositiva para poder sacar mi captura, por favor? Ya, sí, sí, claro, por supuesto. Ya, Muy amable. ya, bien. Cualquier sugerencia, yo los estoy leyendo, ¿ya? Jerome Brunner, chicos, nos critica a nosotros los profesores por nuestra forma de enseñar. ¿Por qué? Porque algunos profesores, dice él, le dan el conocimiento ya empaquetado al alumno, como si fuera un regalito con su lacito allí, ¿no? Y al alumno no hay que darle todo acabado, todo terminado. Así no va a aprender el alumno. ¿Cómo aprende el alumno? Cuando tú lo guías mediante un razonamiento inductivo, o sea, de lo particular a lo general, del caso a la teoría. Así aprende el alumno. Por ejemplo, yo quiero enseñarles en psicología a mis alumnos sobre el concepto de socialización. Yo no les voy a decir, alumnos, socialización es la internalización de normas, valores, patrones de conducta que el sujeto asimila de su propia cultura, ¿no? Ahí dice algunos profesores que cometemos ese error, ¿no? Le damos todo empaquetadito. No, eso no se hace. ¿Cómo se debe hacer entonces, Brunner? Brunner dice, hay que partir de lo concreto, de lo concreto. Hay que partir de lo, ¿no? De, de lo particular, ¿no? Mándale a hacer trabajos. A ver, chicos, van a ustedes a investigar sobre casos de buena socialización o mala socialización, ¿no? Que se haya producido en las personas. A ver, por ejemplo, investiguen los niños en estado de abandono. El caso de los niños, ¿cómo afecta en esos niños no tener una familia, no tener papá, no tener mamá? ¿No? El caso de los niños, de los jóvenes que participan en pandillas, los tirapiedras, ¿no? Investiguen eso. Y solitos después ustedes al final van a entender la importancia de la socialización, el concepto de socialización, ¿no? O de repente podemos investigar con ustedes como alumnos, ¿no? Las experiencias de buena socialización, o sea, esa gente que aporta a su país, que aporta a su comunidad. ¿Por qué esa persona está en el Cuerpo General de Bomberos? ¿Qué lo llevó allí? ¿Cómo fue su niñez de estas personas? ¿No? Una buena socialización. Y al final el alumno solito va a entender el concepto de socialización. No hay que darle todo acabado, todo terminado, dice Brunner, ¿no? Entonces, para él, el aprendizaje es la formación permanente de estructuras cognitivas, conceptos y habilidades para resolver problemas. ¿Hasta a través de qué? De un razonamiento inductivo. ¿Cuáles son las características? ¿No? En este aprendizaje hay una construcción inductiva, ¿no? Por eso para él sería muy importante que los colegios en donde se enseña ciencia,
¿no? Biología, física, hayan laboratorios, ¿no es cierto? Hayan laboratorios, porque hay que ir de lo particular, de lo concreto a lo general, ¿no? El docente no va a dar la información. El docente es un facilitador, es un guía. Tienen que ir por acá. Solitos ustedes tienen que caminar, ¿no? Es un facilitador. Por acá no vayan, por acá sí vayan, ¿no? Un facilitador. Y el alumno es el que aprende, el que descubre el conocimiento, ¿ya? Entonces, esa es la propuesta de Jerome Brunner, ¿no? Esta es otra teoría, la teoría del aprendizaje, ¿no? Significativo de David Ausubel, ¿no? Y este señor también nos critica a nosotros los profesores. ¿Por qué? Porque algunos profesores creemos en una concepción errónea que cuando nuestros alumnos están en clase, ¿no? Ellos están con su mente en blanco, ¿no? Como si su mente, dice esta crítica, como si su mente fuera un depósito, una vasija que hay que llenarlo de datos, de información, y que la labor del profesor es solamente, ¿no? Dar datos, dar información, llenar esa vasija de la mente del alumno. Y eso es un error, dice Ausubel. Ese es un error. Así no aprende el alumno, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende el alumno Ausubel? El alumno aprende, dice, cuando ese profesor, antes de dar la teoría, activa los conocimientos previos del alumno. El alumno ya tiene conocimientos previos sobre cualquier tema, ¿no? Sobre cualquier curso. Así sea un niño de jardín, de kinder, ya tiene conocimientos previos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese alumno tiene una experiencia. Ese alumno ha visto televisión, ha visto cine, ha escuchado conversaciones. Entonces ya maneja una información previa. Lo que tiene que hacer el profesor es activar esos conocimientos previos. Más o menos lo que yo estoy haciendo con ustedes, chicos. Yo no he entrado de frente a hablarles sobre aprendizaje cognitivo, ¿no? Sino yo he tratado de despertar sus conocimientos previos en relación al concepto de aprendizaje cognitivo. ¿A través de qué? De sus problemas, sus dificultades para estudiar, ¿no? Eso es conocimiento previo, ¿no? A eso llamamos con temas culturales relacionados al concepto, a la teoría que el profesor quiere explicar. Una vez que el profesor ha activado ese conocimiento previo del alumno, recién el profesor comienza a dar la clase. Y va a encontrar a un alumno receptivo, a un alumno en alerta, a un alumno con curiosidad, a un alumno por tratar de encontrar una explicación, ¿no? A sus inquietudes. Entonces, el alumno va a integrar sus conocimientos previos con la nueva información y le va a encontrar un sentido. Si eso no hace el profesor, entonces el alumno, ¿no? Para ese alumno, la información que dé el profesor va a ser una información abstracta, fría, distante, fosilizada. No va a tener ningún sentido para el alumno. Y de repente el profesor va a dormir al alumno cuando esté dando clases, porque es una información que el alumno no la siente propia, ¿no? Entonces, chicos, para este autor, David Ausubel, ¿no? ¿Qué es lo que determina el aprendizaje, el buen aprendizaje? La activación del conocimiento previo, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, soy un profesor de historia y quisiera dar una clase sobre historia, ¿no? Universal. Entonces, yo de frente no voy a explicarles, chicos, miren, las causas de la Segunda Guerra Mundial son estas, las consecuencias fueron estas. No se creó la ONU. O sea, de frente no voy a dar mi rollo. Primero, activar conocimiento previo. Y para eso utilizo temas ancla. De repente les pregunto, ¿qué película ustedes han visto de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y quién no ha visto una película sobre la Segunda? Todos hemos visto.
una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ahí dirá, pues los alumnos, profesor, yo vi El niño de pijamas a rayas. Profesor, yo vi ahí la lista de Schindler. Profesor, yo vi ahí Pearl Harbor, ¿no? Entonces, esos son conocimientos previos, ¿no? O de repente utilizo otro tema ancla. A ver, chicos, ¿ustedes conocen quién fue Hitler? ¿Un atleta? ¿Un artista? Ya saben, ya entran sabiendo los chicos. No directamente de repente el conocimiento, pero sí algo relacionado con ese conocimiento. Y eso hay que activar primero, ¿no? Para que el alumno pueda aprender, para que puedan sentir, ¿no? Ese conocimiento propio, cercano a él, ¿ya? Entonces, por eso su máxima de esta teoría y de este autor dice, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese y enséñese consecuentemente, ¿no? Acá también hay un ejemplo, miren chicos, el profesor de Historia del Perú quiere enseñarle el tema sobre el Imperio Incaico, ¿no? Esos son los nuevos conocimientos. Entonces, este profesor busca un tema ancla, o sea, un tema que relacione, ¿no? Los conocimientos previos con la nueva información. Y entonces se centra en la fortaleza de Machu Picchu, ¿no? Y hace esta pregunta, ¿no? Y los alumnos tienen conocimientos previos en relación a eso, ¿no? Algunos tendrán conocimientos místicos, ¿no? Hablan sobre presencia de alienígenas que ayudaron a la construcción, pero ahí está, ese es su conocimiento previo, pues, de ese alumno, ¿no? Acá no interesa si es válido o no es válido, es un conocimiento previo, ¿ya? Entonces, chicos, ¿a usted no les parece que con esto el docente despierta la curiosidad, plantea interrogantes a los alumnos, ¿no? Activando los conocimientos previos, ¿no? Y una vez que ha hecho eso, ya está lista el aula para escuchar la nueva información, ¿no? Ya está listo el estudiante para integrar la información, ¿no? Por eso les dicen a ustedes, ¿no? Relaciónenlo con su experiencia. Siempre les dicen a ustedes en una clase, cuando estén estudiando, ¿no? Relaciónenlo con su experiencia. ¿Su experiencia qué cosa es? Conocimiento previo. Esa es su experiencia, conocimiento previo. Encuéntrenle un sentido a esa información que están leyendo. No corran. El alumno generalmente, cuando se pone a estudiar, corre. Lee, 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 lee. Y después repite, repite, repite. Ese alumno cree equivocadamente que el conocimiento es un clavo que tiene que chancárselo en la cabeza y tiene que entrar ahí con, ¿no? Con el golpeteo de un martillo. Así cree que es el conocimiento, el aprendizaje, muchos alumnos, ¿no? Y eso es tortura, eso no es aprender, ¿no? ¿Qué tienes que hacer entonces? Relacionar, imaginar, a medida que vas leyendo con lo que tú ya sabes y enlazando, engarzando la información. Eso es aprender. Aprender es como un tejido, ¿no? Tú no has visto a las abuelitas cuando tejen, van hilvanando en hilos, van juntando la información. Eso es aprender. Por eso no corras. No tiene sentido que corras leyendo. Porque al final es como si estuvieras llevando agua en un colador. Todo se te va a discurrir. ¿Ya? Entonces, eso es método, pues chicos. Eso es método de estudio. Sabiendo cómo aprende la mente, ¿no? Mira cómo se enseña. Así se enseña. Y si se enseña así, se tiene que aprender así. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Se está entendiendo, yo estoy sí un poquito preocupado porque como no aprecio participación, no sé si estoy llegando a ustedes, ¿no? Si me estoy dejando entender, Sí, profe, todo claro. ¿sí? Todo claro, profesor. No, sí, yo de verdad estoy bien preocupado, ¿no? Ya, no, si no se entiende, por favor, yo estoy acá para explicar mejor las cosas, ¿no? De mi parte, Ya, profesor, estoy concentrado en sus diapositivas y la explicación. ya. Entonces, chicos, ya culminando
cuando ustedes estudien, activen sus conocimientos previos sobre qué saben sobre ese tema, antes de empezar a leer incluso. Lean títulos, subtítulos, ya tienen una idea. Ahora, ¿yo qué sé sobre ese tema? Recuerdo, imagino, activo mis conocimientos previos y después me pongo a leer ya, ¿no? Y allí yo le voy a encontrar un sentido a lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces, eso es aprender. Eso es aprender. Yo no tengo el conocimiento, no es un clavo que tengo que chancármelo en la cabeza. Eso no es conocimiento, eso no es aprender, eso es tortura. ¿Ya? Entonces, hay que cambiar. Yo sé que te va a costar, yo sé que el alumno dice, profesor, pero hacer esquemas, relacionar, comparar, imaginar, eso toma tiempo, profesor, y yo no tengo tiempo, yo tengo 17 cursos. Y cada semana me dan un cuadernillo. ¿Yo cómo voy a tener tiempo para hacer lo que usted está diciendo? Efectivamente, al principio te va a costar porque no tienes método. Porque en el colegio, en realidad, en el colegio, con estudiar una hora antes, ¿no? Ya aprobabas el curso. Incluso con la explicación del profesor en clase, ya aprobabas el curso. Porque era poco conocimiento, poco conocimiento. Acá sí te dan bastante conocimiento, ¿no? Y entonces tú necesitas aprender toda esa información, ¿no? Al principio te va a costar porque no tienes método, pero después la mente se vuelve hábil, experta. Lo que antes te demoraban hacer un esquema, un gráfico, un organizador visual, te demoraba 20 minutos, 30 minutos, después lo puedes hacer en 5 minutos. Te vas volviendo hábil, experto, pero hay que hacerlo. Ese es el camino. Ese es el camino. Muy bien. Este es el aprendizaje observacional de Albert Bandura, ¿no? Este señor dice, eh, cuando tú aprendes por el aprendizaje conductual, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, enfoque cognitivo, cuando tú aprendes bajo esas teorías, tú lo haces por una experiencia directa, por experiencia directa, ¿no? O sea, en el enfoque conductual, tú has participado de un accidente automovilístico, has visto sangre, has visto dolor, muerte y te has impresionado. Tú has estado ahí, has participado, es experiencia directa. Cuando tú aprendes por aprendizaje cognitivo, tú resuelves preguntas de exámenes anteriores de la PRE o de San Marcos. Esa es experiencia directa. Sin embargo, Bandura dice, hay otra forma de aprender que no viene de tu experiencia directa, sino viene de la experiencia de otra persona. O sea, tú aprendes a través de la cabeza de otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque esa otra persona es un modelo. Para ti es un modelo, ¿no? Y ese aprendizaje lo llamó Bandura aprendizaje observacional, aprendizaje social, imitativo o vicario, ¿no? Un ejemplo de este aprendizaje es la moda, ¿no? Copiamos la manera de vestirse de la persona, ¿no? Otro ejemplo de este aprendizaje es lo que hacen los niñitos, chicos, ¿no? Los niñitos son como esponjitas, ¿no? Copian rapidito los medios de comunicación de la televisión, ¿no? En casa también, ¿no? Ese niñito, si en casa hablan groserías, lisuras, también ese niñito con sus amigos va a ser lisuriento, en su colegio va a ser lisuriento, ¿no? ¿Por qué? Porque se da un aprendizaje a través del modelo, ¿no? De un modelo. Y, y creo, chicos, que allí un buen aprendizaje es también buscar una persona que nos inspire, ¿no? Tú debes tener seguramente una persona que para ti es una fuente de inspiración, ¿no? Y eso ayuda también, ¿no? Me gustaría ser como papá, como mamá, como mi tío, como mi abuelito, ¿no? Ser una persona sabia, una persona noble, ser una persona prudente, ser una persona fuerte ante la adversidad, ¿no? Entonces son tus modelos, ¿no? Y uno también aprende a través de eso. O si no, también, chicos, a veces uno quiere acelerar sus procesos de aprendizaje acá en la pre y, bueno, busca un amigo, un familiar donde él ya ingresó a San Marcos, ¿no? Y le pide pautas. ¿Cómo hizo él para acelerar su proceso de preparación, ¿no?
Entonces, esa persona con esa experiencia que tuvo, te dice, mira, tú debes estudiar de esta manera, ¿no? Tienes que organizarte de esta manera, tienes que enfocarte acá, ¿no? Entonces, está dando pautas, ¿no? Entonces, ahí el alumno está aprendiendo, ¿no? A través de la experiencia de otra persona, ¿no? Y ahí se da una secuencia, miren chicos, hay un modelo, ¿no es cierto? ¿Quieres aprender un paso de baile? Prestas atención a los pasos de baile, retienes cuáles son los movimientos que te interesa aprender de ese paso de baile, de ese género musical, ¿no? Reproduces, ¿no? Y tienes que tener una retroalimentación, un espejo, un amigo que te esté viendo y que te diga, lo estás haciendo bien, sabes que no tienes que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, nuevamente, sigue el ciclo, ¿no? Lo hice, no lo hice tan bien que digamos, tengo que ver realmente, ¿no? ¿Cómo hace ese Michael Jackson para hacer ese pasito, ¿no? Para atrás, ¿no? De retroceso, porque no me está saliendo. Y otra vez, nuevamente, vas perfeccionando, ¿no? Ese es el modelo del aprendizaje observacional. Y luego entramos a lo que son las estrategias, métodos de estudio, chicos, ¿no? O sea, cómo, a través de qué estrategias y técnicas yo puedo aprender, ¿no? Y ahí tenemos las siguientes: la estrategia de repaso, de elaboración, de organización, supervisión de la comprensión y autocontrol emocional. Empezamos con la de repaso, ¿ya? La estrategia de repaso yo la empleo, ¿sabes cuándo? Cuando yo tengo que copiar literalmente la información. O sea, tengo que repetir la información. A veces es necesario también esto, ¿no? Por ejemplo, las fórmulas, ¿no? De las áreas, de las figuras geométricas, ¿no? Esa fórmula, ¿cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo? ¿No? Eso tengo que repetirlo, ¿no? Y por eso yo tengo que crear mi propio formulario, no comprarme un formulario, sino hacerlo yo mismo mi propio formulario, ¿no? Y ahí se utilizan técnicas bastante conocidas, ¿no? Resaltar con diferentes plumones, ¿no? Diferentes niveles de importancia que puedan tener los textos, ¿no? El subrayado, ¿no? ¿Se acuerdan los POSIT? Los chicos también utilizan los POSIT, ¿no? Esos papelitos de colores, ¿no? Para poner ahí conceptos de repente, ¿no? O repetir oralmente. Esto es el 10% de todo lo que tienes que hacer. No debes quedarte en esto. ¿Es necesario? Sí es necesario, ¿no? Pero no quedarse ahí, ¿no? Luego viene la estrategia de elaboración. Elaboración es ya relacionar, ¿no? Relacionar la nueva información con lo que tú ya sabes. Lo que yo te decía del aprendizaje significativo, ¿no? Es importantísimo eso, estar consciente de ello, ¿no? Y para relacionar, ahí puedo utilizar varias técnicas, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Una, el parafraseo, ¿no? O sea, decirlo con tus propias palabras, no como está ahí en el cuadernillo, sino como tú lo estás entendiendo con tus propias palabras, ¿no? Es ese parafrasear. Hacer el famoso resumen, ¿no? Un buen resumen siempre es una cuarta parte del contenido, ¿no? Del texto que tú quieres resumir, ¿no? Entonces, si, si es una hoja por ambas caras, tú tendrás que resumir toda esa información, ¿no? En la mitad de una cara, ¿no? Ese es un buen resumen. Luego tenemos las metáforas. Chicos, cuando un tema es complicado, difícil, ¿no? Abstracto, ¿sabes qué ayuda a entender? La imagen. La imagen es una fuerza comprensiva poderosísima. Cuando el tema es muy abstracto, conviértelo en una imagen, ¿no? A ver, el maestro de maestros, Jesucristo, ¿qué utilizaba, qué recurso pedagógico utilizaba para que sus discípulos, el pueblo, entendiera conceptos éticos abstractos? O sea, Jesucristo transmitía conceptos Parábola, éticos, profesor. ¿no es cierto?
Claro, las parábolas. ¿Y las parábolas qué cosas son? Cuentitos cargados de imágenes. Cuentitos cargados de imágenes. El hijo pródigo, la oveja descarriada, con experiencias, ¿no? De la misma gente, con esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy estudiando el cerebro, me están diciendo tiene 100.000 millones de neuronas y cada neurona puede hacer conexión sináptica con 50.000 neuronas, la barbaridad de conexiones sinápticas que tendrá el cerebro con 100.000 millones. Entonces, yo para entender eso, ¿no? Entonces podría utilizar una metáfora, diría, entonces el cerebro es como una red telefónica mundial y es mucho más todavía que esa red telefónica mundial. Ahí están Claro, está Movistar y eso que es de Perú y de los otros países también los incluye. Entonces es una barbaridad de conexiones que establece el cerebro. ¿Qué cosa estoy haciendo? Utilizando, ¿no es cierto?, analogía, una metáfora para entender cómo trabaja el cerebro. Y así todo tema abstracto, conviértelo a algo concreto con una imagen. Haz ese esfuerzo. Eso es aprender. ¿Ya? Luego también tenemos la mnemotecnia. Esta mnemotecnia, chicos, es importante, ¿sabes qué? Cuando tú tienes que retener o memorizar información literal, que no tienes que cambiarle ni una coma. Te dicen, por ejemplo, apréndete todos los ríos de la cuenca del Pacífico del Perú, desde Tumbes a Tacna. 54, 56 ríos. Desde el norte, río La Leche, río Saña, río Jequetepeque, ¿no? Río Chicama, río Virú. O sea, cantidad de nombres, ¿no? Los chicos dicen, por ejemplo, que geografía es un curso datero, ¿no? Es un curso datero, ¿no? Biología también. Entonces, ahí podrías aplicar mejor la red, ¿no? Técnicas que vengan de la mnemotecnia, ¿no? Formas acrósticos, la primera letra de esos ríos, formas una frase, o lo hablas cantando, dándole una melodía, la melodía que a ti te encante, cantando, ¿no? Lo vas hablando cantando, eso te ayuda también, ¿no? Aplicar rimas. Yo recuerdo que mi profesora de primaria, hace muchos años, lógicamente, ¿no? Es muy intuitiva, ¿no? A los chiquitos que tenían dificultades para aprender la tabla de multiplicar, les decía, ¿sabes qué? Ahora tú vas a hablar en voz alta multiplicando con un tono. 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, ¿no? Le daba un tonito, le daba. Y rápido se lo aprendían, rápido, ¿no? Entonces, las reglas mnemotécnicas ayudan. Información literal, solamente información literal, ¿no? Luego tenemos la estrategia de organización. Y organización, chicos, es estructurar, ¿no? La información, jerarquizar la información, darle un orden. No el orden que le ha dado el profesor en su diapositiva. No, 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 no. Eso le sirve al profesor. ¿A mí qué me sirve? A ti te sirve el orden que tú le estás dando, el valor que tú le estás dando. Tú tienes que sistematizar, tú tienes que organizar esa información. Eso es aprender. Si no haces eso, es una ilusión. Te estás engañando, te estás engañando. ¿Y cuándo te va a la vida a demostrar que te estás engañando? Cuando estés en el examen. Cuando estés en el examen, lees la pregunta. Vas a tener la sensación que sí lo sabes. Claro, si lo has escuchado. Claro que supuestamente lo has entendido. Pero te vas a desesperar porque no vas a encontrar el dato preciso para resolver esa pregunta. Y tienes la sensación que sí lo sabes. ¿Por qué? Porque todas las ideas están amontonadas en tu cabeza. Tú no lo has organizado la información. Por lo tanto, te va a costar encontrar ese dato. Y ahí te vas a dar cuenta que en realidad no lo has aprendido, pero ya es tarde, porque ya estás dando examen. Acostúmbrate a organizar la información. Al principio te toma tiempo, pero después lo vas a hacer fácil. ¿Ya? Acá también tenemos, ¿no? Otras técnicas de estrategia de organización, hacer tu cuadro sinóptico, ¿no? Tu red semántica, mapa conceptual, tu línea del tiempo en historia, que te ayuda bastante, ¿no? Te ayuda bastante.
Ya, esto creo que es uno de los aspectos medulares, chicos, las estrategias de organización para aprender, ¿no? Otra estrategia, la estrategia de supervisión de la comprensión. Supervisar la comprensión, ¿sabes qué cosa significa? Evaluar la calidad del aprendizaje. Ya estudiaste, ya crees que lo sabes. Muy bien, pues ahora responde estas preguntas, ¿no? Pero la técnica más poderosa de la estrategia de supervisión de la comprensión, chicos, es enseñar a otra persona. Cuando tú eres capaz de enseñar a otra persona, quiere decir que tú ya dominas el tema. Si tú, cuando explicas, la otra persona no te entiende, tú no sabes el tema. Es la verdad, no sabes el tema. ¿Por qué? Porque tú manejas la información solamente como una repetidora, ¿no? O sea, ese concepto, esa teoría, tú no la dominas todavía. No puedes encontrar otros ejemplos, otros casos, otras situaciones para explicarla mejor, ¿no? Entonces, de eso se trata. Chico, ya no está ganando la hora. Miren, la estrategia de autocontrol tiene que ver básicamente con manejar tus emociones, ¿no? Saber motivarte bien, saber controlar la ansiedad, el estrés, ¿no? Saber regular bien esos estados emocionales, ¿no? Eh, Luego tenemos otras formas de control emocional, la autoeficacia, ¿no? Promover la autoestima también, que es muy, muy importante, creer en ti, tener confianza en ti, ¿no? Y eso implica establecerte metas de corto plazo, de aquí a una semana, de aquí a días, para poder evaluarte y sentir que estás avanzando, ¿no? No estar pensando en la meta final, cuándo ingresaré o no ingresaré. No, metas de corto plazo, ¿no? Luego tenemos la estrategia madre de todas las estrategias de aprendizaje, es la metacognición, ¿no? Metacognición significa ser conscientes de qué funciona y qué no funciona en aprender, ¿no? Es cuando yo te preguntaba al principio, ¿no? ¿De qué te has dado cuenta tú, ¿no? ¿Qué mejora tu aprendizaje? Cuando tú das respuestas a esas preguntas, estás utilizando la metacognición y estás dando un salto cualitativo en ello. ¿Ya? Esa es la metacognición. Y hay estrategias para desarrollar la metacognición. ¿Cómo se llama? La planificación, el control, la evaluación. Esas son estrategias para tener una actitud metacognitiva. Y otras formas de aprender es el aprendizaje autorregulado y cooperativo. Aprendizaje autorregulado, chicos, es el aprendizaje autónomo. No necesitas que alguien te controle. Tú mismo tienes responsabilidad, tienes procesos, métodos de aprendizaje, tienes motivación, ¿no? Y el aprendizaje cooperativo es aprender con otras personas. Por eso es importante esto de los talleres, ¿no? Círculos de estudio, qué importante es, ¿no? Muy bien. Luego tenemos ya las preguntas. Dice uno, para el enfoque cognitivo, los procesos mediadores como la motivación, el pensamiento crítico, la imaginación, la memoria, son determinantes para la adquisición de un eficaz aprendizaje. Identifique la alternativa que comprenda las proposiciones correctas compatibles con este enfoque. ¿Cuáles serían acá, chicos? Esas proposiciones que tienen que ver con el enfoque cognitivo de estas tres. Sería importante que antes de entrar a clase revisemos el material, ¿no? Para entrar a clases con dudas, con preguntas, con inquietudes, ¿no? ¿Cuál sería? Y no pones, ahí está, muy bien, Nicole, excelente, Nicole, ¿ya? La B, esa es la respuesta correcta. Muy bien, Nicole, parece que tú tienes ese método, ¿no? La 1 y la 3, ¿ya? La número 2, un especialista en una capacitación pedagógica dirigido a los docentes de primaria explica mediante metáfora la importancia de aquellos aspectos relevantes que consideren las teorías cognitivas con un aprendizaje eficaz en los alumnos. Identifique la alternativa que relaciona correctamente la teoría cognitiva de aprendizaje con sus respectivas metáforas. Acuérdense, procesamiento de la información, memoria. Todo lo que tenga que ver memoria, esa es. Aprendizaje significa relacionar información con experiencias previas. Ese es aprendizaje significativo, ¿no? Aprendizaje por descubrimiento. Yo soy mi propio maestro. Yo soy mi propio maestro, ¿no? Es una muy buena metáfora. La respuesta correcta allí
también sigue siendo la B, ¿ya? La B sigue siendo acá. Correcto. Ajá, muy bien, excelente. 3. Antonella suele escribir sus anécdotas cotidianas en su diario. Ella refiere que en muchas ocasiones ha sido de gran utilidad dejarse mensajes alentadores sobre su rendimiento académico, ya que en los exámenes en los que suele sentirse ansiosa, trata de recordar estos escritos positivos, empezando poco a poco a sentirse más calmada y segura de sí misma. Para afrontar esta actividad, ¿no es cierto? Ya está clarito, la A. Eso se llama, chicos, autoafirmaciones, mantras. A uno le llaman mantras, ¿no? Decirse cosas bonitas a uno mismo, que uno cree en eso, ¿no? Y finalmente, las claves. Tómenle captura de pantalla. Creo que yo lo podría copiar y presentar acá, ¿no? Bien, ahí está entonces. Me despido. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Me despido. Un abrazo. Gracias, Chao. profesor.